Bienvenidos nuevamente a todos. La lección 6. Jesús purifica el templo y Nicodemo. Aquí en la clase en vivo no vamos a hablar tanto de Nicodemo. Hay muchas cosas que se puede decir, pero yo decidí que realmente no hay bastante tiempo para hablar de los dos temas. Entonces, um, si tienen algunas dudas específicas de la historia de Nicodemo, lo dejamos para el final. Y bueno, empezamos con una oración, como es nuestra costumbre. Y oremos. Amado Jesús, tú nos has enseñado que no aceptas una oración externa que no permite abusos como los condenados por Jesús en el templo. Pero también tienes otro mensaje para nosotros que es aún más importante. Ayúdame a creer siempre y solamente en ti, el Hijo de Dios enviado, el Hijo que Dios envió en su amor para que yo tenga vida eterna contigo en el cielo. Amén. Bueno, ya saben todas estas cosas, ¿cierto? Las maneras en que vamos a mostrar respeto y amor cristiano los unos a los otros aquí en la clase y en el grupo. Muy bien. Empezamos con el tema que puse en el chat, hablando del templo del Nuevo Testamento. Um, Ustedes hicieron un poco um, de investigación acerca del templo, y qué encontraron en cuanto al templo que sería interesante para nosotros. Cándido. Sí, lo que yo pude observar es que más que una construcción de un templo, Herodes lo que hizo fue como que lo remozó y que construyó la plataforma y algo así, porque tengo entendido que son dos templos, el templo construido por Salomón y el de Zorobabel. Entonces el de Zorobabel fue que Herodes más bien remozó, reconstruyó. Así es. Entonces, el primer templo, como mencionó, fue construido por Salomón, como Salomón. alrededor del 1000 años antes de Cristo. ¿Y qué pasó con ese templo? Fue destruido. Lo destruyeron los enemigos de Israel Sí. durante Ah, el cautiverio del pueblo de Israel, lo destruyeron. sí, damos la palabra a Nikki si tiene algo más para agregar acerca de la destrucción. No, no está bien ya. Bueno, sí, entró el pueblo de Babilonia y destruyeron ese templo. Cuando volvieron el pueblo de Israel, a Zerubabel fue el que empezó a construir nuevamente. Y Herodes el primero, fue el que lo amplió. Y bueno, tenemos la historia bíblica de cuando Zerubabel y los israelitas lo construyeron, vieron la fundación del templo, y los ancianos que recordaron el viejo templo lloraron porque no pareció tan magnificente como el de Salomón, que realmente fue un espectáculo. Pero ahí Herodes empezó a construirlo más grande, más amplio, más un espectáculo. Dentro del templo que vemos,
esto es como una reconstrucción. Puede ver que hay una persona aquí, pero construyeron un modelo del templo en Jerusalén para que vean. Este es el templo. Alrededor, esos se llaman pórticos. Y dentro de los pórticos hay patios. El patio de los gentiles. Los gentiles solo pudieron entrar hasta estas dos partes. Y dentro de estos patios están donde estaban vendiendo, como vamos a ver en la historia. Dentro hay un patio de las mujeres, hasta donde las mujeres podrían llegar. Después un patio de Israel, que podían llegar la gente que no fueron sacerdotes. Y al centro había el lugar santo y el lugar santísimo, que solo los sacerdotes podían entrar, y una vez al año el sumo sacerdote. Pero es en esta parte aquí que pasa nuestra historia que vamos a ver hoy. Yo quería hacer algo un poco diferente hoy. Ahora, porque yo quiero que ustedes reciban una clase de los 4C como tal. Entonces voy a empezar con el primer C. ¿Cuál es el primer C? Captar. Y eso voy a hacer para captar la atención. Tengo una pregunta para que empecemos a pensar. Mi pregunta es así. ¿Es pecado enojarse? ¿Ser enojado es pecado, sí o no? Y me puede explicar por qué. Ramona. Sí, buenas, bendiciones para todos. Buenas noches. Gracias. Yo entiendo, profesor, que va a depender de por qué, va a depender la causa del enojo. Porque cuando Jesús llegó al templo, él se enojó, pero fue por ver cómo la casa de adoración la habían convertido como si fuera un negocio. Cambiaban dinero e intercambiaban todo tipo de animales. Entonces, el enojo de Jesús fue por defender, o sea, él tenía un vivo celo por la casa de Dios. Ese es mi aporte. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene un aporte? Nikki. Yo entiendo que enojarnos sí podemos. Entiendo que es de humano enojarse, pero donde no debemos llegar es a pecar en ese enojo. Eso es lo que yo entiendo, porque la Biblia me dice que airarse, pero no pequéis. Sí. Es un buen pasaje para usar en cuanto a eso. Para nosotros, siendo humanos, es muy difícil. Ramona, ¿tiene otro aporte? Alzó la mano. Bueno, para nosotros es muy difícil encontrar esta línea entre enojarnos y cuando empezamos a pecar y pensar mal de otro o actuar en otra manera. Y también el pecado tampoco es acción, pero si en nuestro corazón por el enojo odiamos a otro, eso también es pecado. Entonces, para nosotros puede ser muy difícil de encontrar
cuando estamos pecando y cuando no, porque somos pecadores. En esta historia, ya saben, porque ya han leído, vamos a ver a Jesús enojarse. Pero lo hace perfectamente, sin pecar. Y bueno, vamos a leer la historia como es muy corto para poder decir que hicimos todos los 4C. ¿Hay algún voluntario que nos puede ayudar con la lectura? 13 al 22. Nikki, por favor. ¿Puede abrir el micrófono? Sí. La voy a leer en mi Biblia porque no veo hoy. Del 13 al 22. ¿Verdad? Sí. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los campistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Muchas gracias. Esta es la historia en que vamos a enfocarnos. Ahora sería una buena oportunidad de abrir sus Biblias porque ya voy a poner el PowerPoint en la pantalla. Entonces, eso fue pues así es el captar. Puede ser una pregunta que nos hace pensar en uno de los temas de la historia. Puede ser una estadística, pero algo que se relaciona con la historia, con un tema de la historia, algo que es llamativo y que capte la atención y que tiene que ver con las personas con quien vamos a compartir la historia. Eso sería un ejemplo de un captar sencillo. Otro ejemplo sería como el captar que hicieron en el video. Si se acuerdan, Pastor Jorge empezó hablando acerca de intentar de enfocarse en algo cuando hay mucha bulla o mucho desorden, es muy difícil enfocarse. Eso también relaciona con el tema de nuestra historia y podría ser un muy buen captar. Y uno está pensando, sí, yo he intentado de hacer tareas o oficio con muchas cosas pasando y no puedo. Y en la misma manera, cuando vamos a la casa de Dios, vamos a ver el punto ahí. Y el contar, uno puede sencillamente leer la palabra de Dios o contar la historia en sus propias palabras.
¿Alguna duda acerca del captar y contar? Parece que no, pero si resulta algo, sin miedo. Entonces vamos a entrar a esta historia, ya que hemos leído varias veces y estudiado. Vamos a entrar a la historia para considerar todos los detalles. ¿Y quiénes son los personajes? Puede empezar Ramona. Sí, profesor. Entre los personajes están Jesús, sus discípulos, los fariseos, los que creyeron en el Señor al ver sus señales, Nicodemo, Dios, el Espíritu, se menciona a Moisés y la humanidad. Sí. Y bueno, podemos hablar un poquito de Nicodemo ahí al frente. Ahí viene un fariseo que creyó para preguntarle a Jesús y Jesús le habla de su obra salvadora. Ahí vemos uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y refiere a Moisés y Jesús como cumplimiento de esa figura, ese cuadro de la serpiente que Moisés puso para que vean y tengan vida por la promesa de Dios. Eso sería la historia de Nicodemo, pero ahora en esta clase vamos a quedarnos más solamente en Juan 2 y la parte del templo, de lo que pasó ahí. Y bueno, tenemos los personajes. ¿Cuáles objetos hay en esta historia? Damaris. Sí, profesor, tenemos los animales, los bueyes, las ovejas, las palomas. Tenemos el templo, las cuerdas con las que azotó Jesús, las monedas y las mesas. Sí, muy bien. ¿Hay algún objeto más que vemos o no? El agua. El agua. Bueno, de Nicodemo, ¿cierto? Entonces, Ramona. Otro objeto que se ve es el suelo, que está en el verso 15. Ok, bien. Bueno, y cuando pensamos en las ovejas, ¿por qué estaban vendiendo ovejas, bueyes y palomas ahí en el templo? ¿Por qué esas cosas? Cándido. Sí, ellos tenían esa costumbre de tener todos esos animales ahí porque ahí la gente iba y compraba y lo ofrendaba ahí mismo en el templo para ofrecerlo como en holocausto, como ofrenda a Dios, pero estaban manchando el lugar sagrado, haciéndolo dentro del templo sagrado. Eso estaba convertido en un mercado. Así es. ¿Quién más? Eduardo. Perdón, lo que pasa es que era parte de las leyes ceremoniales, ¿no? De los judíos llevar ofrendas, el que, digamos, en realidad tenían que llevar de lo que tenían, ¿no? De sus ganados y todo, pero
bueno, las palomas, los gorrioncillos, las ovejas, pero ya se había puesto de repente mucha consideración en el rito y no en la adoración en sí, en que ya pues la gente no iba preparada desde casa, sino que simplemente iban y se conseguían ahí al paso una ofrenda, ¿no? Entonces digamos que esa era la tradición que ya se había formado en los judíos de esa época, ¿no? Ya desconsiderando un poco pues el verdadero ritual que se hacía en el desierto, ¿no? Con el tabernáculo. Sí, no es muy difícil pensar en cómo serían en la preparación. Ah, estoy por aquí, bueno, voy a comprar hacer mi sacrificio para hacerlo, para terminarlo, lo que tengo que hacer y convertir en un mercado y cambiar esa adoración en algo solo por hacerlo y realmente perder el enfoque, ¿cierto? Luis. Sí, profesor. Bien, o sea, como dijeron los hermanos, ¿no? Que era el tiempo, eran los días previos a la Pascua, y en esa preparación de la Pascua debían llevar toda la nación de Israel, de todos los lugares del mundo, ir al templo a llevar su ofrenda por los pecados de todo el año y por muchas otras cosas más, y también se festejaba la Pascua en conmemoración del éxodo, ¿no? De la salida del pueblo de Israel, de Egipto, perdón. Pero el problema que había dentro del templo era que la gente que venía por ahí ya venía sin el animal que debía traer, puro, sin mancha, sin ninguna señal ni nada. Y aquellos en el templo hacían exactamente lo contrario, ¿no? Cambiaban los animales puros y le daban impuros, los compraban a menor precio. En el templo los cambistas cambiaban las monedas que solamente se podían usar en el templo por monedas extranjeras, ¿no? Que traían de los otros, entonces los cambiaban y le ponían mucho mayor precio a la moneda. Entonces era todo un descontrol, digamos, y en realidad no se iba a adorar ni a festejar la Pascua, sino que era todo algo como muy pagano ya. Sí, muy bien. Ya hemos tocado más o menos el problema. ¿Dónde ocurrió esta historia? Pues ya hemos hablado del templo bastante. ¿En qué parte del templo? En ese patio. Tenemos eso en mente. ¿Cuándo ocurrió? Luis. En el versículo 13 dice antes de la Pascua, o sea, unos días antes de la Pascua. Exactamente. Y en la historia de Jesús, ¿en qué parte de su ministerio? Luis. Sí, yo había encontrado ahí en Malaquías 3, capítulo 3, versículo 1, una profecía acerca de dónde se iba a iniciar el ministerio público de Jesús, ¿no? Y que decía en el templo. O sea que esa era realmente el inicio de su ministerio, y en la clase anterior creo que mencioné un poco de eso cuando María, la madre de Jesús, le dice en la boda de Caná, Jesús le dice que tiene conmigo mujer, todavía no ha llegado mi hora, considerando que este era el inicio de su ministerio, así que era al principio de su ministerio público. Sí, de todas formas es muy al principio del ministerio. Muchos podríamos decir también que su bautismo, como vimos hace 8 días, eso fue como un
un inicio del ministerio, también podríamos decir eso. De todas formas, fue bautizado, llevó 40 días en el desierto, cuando fue tentado por Satanás, fue a la boda de Caná y ya está aquí en el templo. Entonces está muy pronto en su ministerio. ¿Cuál es el problema? Ya Luis mencionó varias partes a ese problema. Pero ¿qué más podemos decir? Bueno, ya Yuraima. Ajá, buenas noches. Bueno, el problema, yo vi 3 problemas. 1, que Jesús tuvo celos de su templo. 2, que Jesús le dijo que destruiría el templo que se había construido en 46 años, que lo destruiría y en 3 días lo levantaría. Y el otro que dijiste que no hablaríamos con Nicodemo. Sí, ¿Cómo se nacía de nuevo? Ok, eso problema. Chévere. Bueno, el templo, el mercado del templo y los que no creen, la incredulidad de los fariseos. Son dos problemas que vemos. Y que ellos querían ver un señal, ¿cierto? ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué señal hace para que creamos? Muchas veces somos así, pero vamos a hablar de eso en unos minutos. Los eventos, ¿quién me puede practicar sus habilidades de contar historias? Imagine que está dirigiendo una clase y va a contar la historia. ¿Cómo lo harías rápidamente? O un resumen. Tal vez la manera en que pregunté puse demasiada presión. Luis está para el reto. Ante la presión. Sí. Ante la presión vamos a intentar. Bien, no, la historia, los eventos de esta historia hablan de Jesús acercándose al templo y viendo todo ese templo transformado, convertido en un mercado. Él se enoja con los que vendían animales, con los cambistas, y los expulsa, ¿sí? Haciendo un azote con cuerdas, los expulsa del templo, y lo que él dice claramente es que no hagan de la casa de su padre una casa de mercado. Y allí los discípulos recuerdan, ¿sí? Una profecía que decía que el celo de tu casa me consume. Y entonces, ante ese evento trágico para ese lugar, porque eso era algo común, digamos, era algo normal, se había transformado eso en algo normal, Jesús pone orden en esa normativa que había ahí, y los judíos comienzan a preguntarse qué señal podía hacer Jesús. Y ahí es donde Jesús le responde que él iba a destruir el templo y en 3 días él iba a levantar. Los judíos intentan razonar, como también lo hacía Nicodemo, de entrar en razones, y no podían entender cómo, si 46 años habían tardado en edificarlo, cómo lo iba a lograr levantar en 3 días. Pero Juan, el apóstol, dice: Jesús no hablaba del templo, sino de su cuerpo. Y termina hablando el pasaje de esto, que muchos de los discípulos se acordaron, ¿sí? De lo que había dicho, y creyeron a la palabra de Jesús.
la importancia de sostenerse en la palabra hace que los demás puedan creer. Sí, muy bien. Muchas gracias. Ahora, viendo eso, ¿cómo se resolvieron nuestros problemas? Yuraima. Bueno, el primer problema, cuando hubo celos de su templo, se resuelve con Cristo, porque Cristo hace cumplir esa profecía. Y la profecía se refería al templo donde se predica la palabra de Dios. Y ahí todos esos ladrones, esos que estaban, esos malhechores, todos los que estaban en el templo, él echa y cumple las profecías. Y esa es una señal de lo que dice Juan 2:17. Cuando los apóstoles, cuando habla Juan 2:17 y dice, tenía celos de su casa, es señal de que Jesús, él es el, y él estaba, los apóstoles y la gente estaban viendo, sobre todo los apóstoles, estaban viendo el cumplimiento de las profecías, y por eso muchos creyeron también. Eso es en cuanto al primer problema, cómo se resuelve. Excelente. Sí, y Jesús muestra enojo santo por las cosas de Dios que Él le importa, que tiene celos para la casa de Dios. Ojalá tengamos ese celos también. Y nuestro segundo problema, ese problema con los fariseos, ¿cómo se resuelva? Luis. Y los fariseos, o sea, a pesar de, o sea, los fariseos que estaban en el templo no comprendieron el reino de Dios. Ellos no lograban entenderlo, ellos lo querían entender, razonar, y hasta cierto punto tampoco les convenía creer en el reino de Dios porque les llevaba la contra a su forma de vida, ¿no? Le iba a ir mal en su manera de vivir. Creo que a un escriba, creo que en el libro de Marcos decía que estábamos estudiando en otro discipulado, que un escriba entendió el de guardar los mandamientos, que era más importante, pero no se menciona a los fariseos arrepintiéndose. Sí. Pero al menos sabemos que uno sí quedó con por lo menos una duda acerca de Jesús y al final sabemos que creyó. Nicodemo. Yuraima. Sí, yo digo que cómo se resolvió el problema. Él no se estaba refiriendo a la construcción del templo, pues a la construcción, se estaba refiriendo a su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia. Él se estaba refiriendo que los fariseos lo iban a matar su cuerpo, pero él lo iba a reconstruir en 3 días. Sabemos que él resucitó, ¿verdad? Y eso que no se estaba refiriendo al templo físico. Eso sí, así lo veo yo, que se resolvió el problema. Sí. Y qué bueno que tengamos el enfoque ahí, en la muerte y resurrección de Cristo. Eso es siempre el centro de nuestro mensaje. Y entonces en esta historia, ¿qué hizo Cristo? Dijo, ay, todos ustedes que tienen los bueyes, las ovejas, todo eso no importa. Aquí estoy yo. Yo voy a destruir este templo, mi cuerpo, y resucitar en 3 días. Esto es el punto.
Y como dice más adelante también, que esto es para la salvación del mundo, como explicó a Nicodemo. Así se resuelve el problema. Ahora, para nosotros, ¿qué concluimos de esta historia acerca de nosotros? Primero, ¿de qué se trata esta historia? Luis. Y en cierta forma trata de, bueno, como dice el título de Reina Valera, ¿no? Que Jesús purificó el templo, ¿sí? Sacando a los vendedores y a los cambistas y a todos los animales. Sí. Se puede decir así, Jesús purifica el templo. Eduardo. Bueno, yo diría que Jesús ordena el templo, ¿no? Yo utilizaría la palabra ordenar porque digamos que él las cosas estaban haciendo mal en un lugar de adoración, que podríamos decir que es una muestra de nuestra vida muchas veces, ¿no? El templo. Y él, digamos, ordena las cosas para valga la redundancia, traer ese orden en nuestra vida y poder hacerlo bueno como él lo espera, ¿no? Excelente. Gracias. Carpio. Cándido. Sí, aquí podemos ver la valentía de Jesús, ya que muchas veces nosotros nos sentimos compelidos, a veces no queremos hablar por miedo a que nos condenen, a meternos en un problema. Sin embargo, vemos aquí cómo Jesús no pudo contenerse y por eso tuvo esta ira y arremetió contra toda esa persona que estaban negociando en la casa de Dios, en el templo. Aún así, también vemos cómo la persona, cuando sabemos que estamos haciendo algo malo, solo se limitaron a decirle que qué señales. O sea, le dijeron, bueno, ellos sabían que lo estaban haciendo mal y por eso no vemos aquí que trataron de maltratarlo o hacerlo. Simplemente le pidieron como una justificación más, él se la dio, pero ellos no la entendieron. Entonces aquí aprendemos para nosotros que aquí esto es un verdadero ejemplo de que cuando no entendemos algo, no debemos tratar de aplicar nuestro razonamiento y raciocinio lógico, sino apegarnos a lo que nos dice las escrituras. Como vemos aquí, ellos no lo entendieron, pero sí con Juan vemos de qué se trató el templo que él reconstituiría, que era su propio cuerpo, representación del templo. Entonces, vemos que sí, que muchas veces, aunque no entendamos algo, debemos creer en la palabra. Sí, y me parece que ni los discípulos entendían en el momento tampoco. Pero cuando Jesús ya había resucitado, fue como, eso es lo que decía. Sí, Ay, sí. sí, porque era algo muy espiritual, muy profundo. Entonces, así es que Dios nos habla. Muchas veces nosotros no vamos a entender con nuestro razonamiento lógico, no lo vamos a entender. Por eso Él le dice, si no creen las cosas terrenales, ¿cómo van a entender la del cielo, las espirituales? Es un verdadero ejemplo que se nos da aquí a la humanidad de que por fe debemos creer su santa palabra. Excelente. Muy buenos aportes, muchas gracias. Viendo la historia, ¿qué pecado nos lleva a confesar que nosotros cometemos? O sea, aquí no solo vamos a señalar los pecados que hay en el texto, sino como nosotros somos así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pecado nos enseña a confesar? Cándido. Sí, ese mismo pecado que yo dije, el ver para creer. El ver para creer es un pecado que me enseña a confesar esta historia. Yo mismo, antes de tener un poco de conocimiento de la palabra, que como dice nuestro lema,
aquí tu paz, yo he recibido mucha paz, porque ya uno, al entender la palabra, ya uno tiene mucha confianza en Dios, en Jesucristo, y cuando tenemos situaciones como esta, uno no le da tanta importancia a lo que uno piense, sino a lo que Dios nos dice. Entonces aquí vemos el ver para creer. Ni los mismos apóstoles, como usted bien reseñó, se dieron cuenta después, cuando llegó el hecho, que ahí fue que ellos cayeron. Entonces eso me enseña a confesar esta historia. Excelente. ¿Y qué más podemos ver aquí? Esa falta de creer o difícilmente. Yuraima. Bueno, a mí me llevó a confesar el primer mandamiento, saber que no tengo ese amor, ese amor de Dios, amor Disculpe, la estamos perdiendo, ¿no? ágape, porque como Él nos ama. El segundo mandamiento, cuando nosotros, 17 al 20, cuando no cree, dijo el hermano, cuando no cree y no cree que Disculpe, yo entendí el primer mandamiento, pero no escuché la explicación y segundo mandamiento. Perdona la conexión, no sé qué pasó. Seguimos con Eduardo. Sí, bueno, similar a lo que dije hace un momento, ¿no? Yo creo que el pecado que nos enseña, es, digamos que, si bien es cierto que somos, bueno, pecadores ok. todo el tiempo, bueno, esto es como una exhortación a que dejemos que Jesucristo, ¿no? Mediante su palabra, ordene pues nuestra vida, ¿no? Nuestra forma de cómo nos manejamos y cómo adoramos a Dios, porque de repente muchas veces hacemos todo mecánicamente, todo de una manera en que es rutinaria, ¿no? De repente ir a la iglesia, estudiar la Biblia, leerla, y se vuelve ya una tradición, una rutina fría. Pero digamos, yo creo que Jesucristo con su palabra, pues, digamos, nos permite, pues, ordenar eso, ¿no? Sí, Para, digamos, sea mejor, ¿no? De lo que lo estamos haciendo. gracias. Sí, sí, si nuestra alabanza se vuelve tan, algo tan rutinario como ir al mercado, por decirlo, ¿dónde está nuestro corazón? Luis. Sí, profesor. Bueno, a veces me pregunto si yo hubiese estado en ese lugar, ¿qué estaría haciendo? Y muy posiblemente estaría intentando comprar un cordero o una paloma, o cambiar mis monedas por las monedas del templo. O Es vendiendo. decir, o vendiendo, sí, estaría haciendo lo mismo que estarían haciendo todos ellos. Y a veces nos pasa que cuando vemos cosas así, nos resulta, bueno, están haciendo algo normal, es cosa de ellos, y tampoco ese celo que tuvo Jesús, ¿no? Por el templo, por la casa de Dios, que era en ese tiempo era esa la casa de Dios, hoy somos todos nosotros, le resultó, que nos resulta como algo común, que algo que, bueno, es cosa de ellos. Yo creo que por ahí pasa mi confesión. Sí, muy bueno. Eso significa que siempre cuando vemos algo mal debemos
botar las mesas y hacer un azote con cuerdas, no quiere decir eso. Eso es una descripción de cómo Jesús reaccionó, no dice de esta manera ustedes deben hacerlo también. Pero siempre lo hacemos en una manera, volvemos a nuestro corazón y vemos, tenemos este mismo celo, este mismo pasión para la casa de Dios, para la palabra de Dios y para que tenga su enfoque donde debe ser, el enfoque en Cristo, no en vender las bueyes, para hacerlo hoy en día, de cómo vamos a vestirnos para ir al templo. Esto no es el punto tampoco. Ahí va a ir, pero no sé qué voy a poner. O cosas así. Pero volver al tema de Jesús, voy a destruir este templo, porque el templo no importa. Aquí estoy yo, obviamente hablando de su cuerpo. Y también sabemos que ese templo también fue destruido en el año 70, o sea, como 40 años después de la muerte de Jesús. También ese templo fue destruido. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia y aplicándolo a nosotros? ¿Quién no ha participado que quiere apoyar, aportar algo? ¿Dónde vemos el amor de Dios? Salvador. Muchas gracias. Disculpe, se me apagó el internet y No hay se me salió un problema. rato. Pero veo el amor de Dios en esta historia en que Dios en ningún momento los consumió o los hirió de alguna otra manera por haber convertido el templo en un mercado. Dios tuvo misericordia de ellos y dijo, está bien, los exhortó y los regañó. Hasta cierto punto podemos ver como un regaño, pero dijo, no le hace como decía usted en un momento, lo voy a destruir, ¿verdad? Pero a mí no, como le había dicho también a la mujer samaritana, el mañana va a ser diferente donde me van a poder adorar, ya no va a ser en un templo físico. Y veo el amor de Dios ahí en ese momento en que Dios los regañó y los exhortó a que no estuvieran haciendo eso. Y pues me alegra que hoy en día podamos adorarlo en cualquier lugar, ¿verdad? Y también miro el amor de Dios en que, pues, si, si fuera, ¿cómo digo? Si Él estuviera en este momento como en ese lugar, creo que en muchos lugares están convirtiendo muchos que son iglesias a mercados en vez de iglesias. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, muy bonito como Jesús reemplazó el templo, ¿cierto? Ahora no hay que ir al templo para conocer a Dios, sino conocemos a Dios por el mismo Jesucristo que ha venido y viene a nosotros por medio de su palabra. ¿Quién más desea participar o hacer hincapié en otro aspecto del amor de Dios aquí? Yuraima. Pero voy a participar después que participen dos. Listo. Ok. Y Ramona, entonces. Vemos el amor de Dios también cuando muchos
creyeron al ver las señales de Jesús. Y también vemos el amor de Dios en el verso 25, que dice que Jesús no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior de cada uno de ellos. Como aplicándolo a nuestra vida, Dios conoce nuestro interior, conoce cada cosa de nosotros, conoce nuestras necesidades y podemos ver el amor de Dios de esa manera. También. Muy bueno. Eso y la obra del Espíritu Santo en muchos. Eso es amor. Muy bien. Y Uraima. Ok. Yo veo el amor de Dios en Juan 3:16, pero también veo el amor de Dios cuando Él les dice, así como se lo dijo a Nicodemo, Él está diciendo, lo nuevo que ustedes tienen es que creer que yo he venido a salvarlos, a cumplir los mandamientos de Dios y a pagar por los pecados que han cometido. Y eso es una promesa para todos nosotros. Yo veo ahí el amor de Dios. Sí. Muy bueno. Y sí, otra sección de Nicodemo. Hay mucho para hablar del amor de Dios, como no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, muy bueno. Luis. Sí, un poco lo que decía recién usted, que no los condenó tampoco a los cambistas y a los que estaban en el templo, sino que sí vemos el amor en la corrección. ¿Sí? El llamado fue a corregirlos y a enderezarlos, ¿no? Y así hace con nosotros también. No es que nos castiga, sino que nos corrige. Y ahí es donde vemos el amor de Él en nuestras vidas. Excelente. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Reconocemos que lo que merecemos es el castigo eterno de perdernos así, pero Dios nos ama, envió a su Hijo Jesús. Entonces, ¿qué vamos a pedir y qué vamos a hacer por gratitud a Él? Con todo lo que hemos visto, ahora cómo va a cambiar nuestra vida y qué vamos a pedir a Dios que nos ayude a hacer. Salvador. A mí me enseña a pedir paciencia, sabiduría, porque la verdad sí hay veces que al mirar situaciones parecidas a las que nos cuenta esta historia, sí me enojo al verla y hay ocasiones en las que no me quedo callado y creo que no está muy bien. Y pues eso es lo que me enseña a pedir Dios, paciencia ante todo y hacer, pues, a amar a mi prójimo, a no ser tan como tan agresivo a la hora de expresarme. Muy bien. Y sabiduría para saber cuándo reaccionar fuerte, cuándo quedarnos tranquilos. Eso es cosa de sabiduría. Y Jesús sabía exactamente
¿Qué estaba haciendo en ese momento? Ay, parece que robé la respuesta de Luis. Que bajó. Sí, exactamente. Perdón. Entonces, saber cuándo reaccionar y cuándo callarnos, ¿cierto? Algo así. Pero que tengamos celos por la palabra de Dios y por la casa de Dios, ¿cierto? Que Dios ponga en nuestro corazón este ánimo y pasión para su templo, porque eso es realmente lo que importa, porque ahí escuchamos de Jesús. Y ahora en este momento estamos en su templo, ya que como mencionó, creo que Salvador, que ya lo adoremos en espíritu y en verdad, no en ningún local físico que tiene que ser ahí, pero también nos reunimos en templos físicos. Eso es una muy buena costumbre también. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir esta historia y este mensaje? Luis. Profesor, le comparto brevemente un testimonio cortito. Nunca me interesó, no es que nunca me interesó, sino que no tengo talento para cantar ni para tocar un instrumento, entonces obviamente no estoy en ningún tema de lo que es alabanza, pero tampoco era como que no le prestaba atención. Y en este tiempo me puse a sintonizar finamente esos temas, y con el grupo de alabanza, los jóvenes que están en alabanza, les estoy compartiendo muchas cosas de estas a ellos, acerca de que nuestra adoración y nuestro enfoque tiene que estar centrado, ¿no es cierto?, solamente en el Señor Jesús, en nuestro Señor Jesús. Y encontramos muchas canciones a veces que no tienen nada que ver con la adoración a Dios. Y bueno, eso nos preocupa y también nos hace enfocarnos, ¿no? Porque nos autocorregimos por medio de la palabra, y eso nos enfocó en la verdadera adoración. Excelente, muy buen punto, buena situación. A mí también me encanta la adoración. Yo tengo mi guitarra aquí, pero el punto no es la guitarra, no estamos tocando para tocar, el punto es Cristo. Y eso es muy bueno, siempre tener lo importante en mente. Me parece una muy buena situación, muy buena oportunidad compartir esta historia. ¿Algo más? ¿Alguna otra situación? Sí, Salvador. Pues cuando alguien nos pregunta por qué hay tantas iglesias o más bien tantas denominaciones, creo que sería un muy buen punto de partida para contar esta historia, porque hasta como viéndolo hasta cierto punto, pues tiene mucho que ver que haya tantas denominaciones, que tenemos una libertad, como lo comentaba usted y el hermano, tenemos una libertad de adorarlo, de cantarle a Dios. Como decía usted, tenemos la libertad de adorarlo en iglesias, en diferentes lugares, y creo que sería un muy buen punto de partida hablar de esta situación, porque creo que hay veces que también nos topamos con preguntas: ¿por qué hay tantas iglesias o por qué
en esa iglesia hacen esto y esto otro que no está, pues lo podemos compartir. Esta historia que se viene viendo, que no es la primera vez que se ven cosas que vemos al hombre transformando un templo en un mercado, pero también tiene su punto bueno, que podemos adorarlo en cualquier lugar con otros hermanos. Sí, excelente, muy bien. Muchas gracias. Bueno, aquí hay una cosa. La pregunta aquí es la misma pregunta que planteé para empezar. Y bueno, ya hablamos un poco de eso y decidimos, no es en sí enojarnos, no es pecar, como dijo Nikki, enójense, pero no pequen. Eso es de Efesios 4:26. Pero tenemos que tener cuidado también, porque fácilmente el enojo nos puede llevar a pecar. Y esa IVA nos puede ayudar cuando sentimos el enojo. ¿Qué es IVA? Y es identificar. Pensamos, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Frustración, enojo. Hay que pensarnos en qué emoción. Segundo, validar. La emoción muchas veces tiene un base legítimo y entonces pensamos, ¿por qué estamos enojados? ¿Qué es lo que nos hizo enojados? Intentamos de analizarlo, no solo perdernos en las emociones. Y después alinearnos. Y nos preguntamos, ¿qué quiere Dios que yo haga en esta situación? ¿Qué me dice su palabra acerca de esta situación? Por ejemplo, si es ansiedad que nosotros sentimos, primero de Pedro 5:7 dice, descarguen en él todas sus angustias porque él tiene cuidado de ustedes. Ahí buscamos refugio en él y pedimos su ayuda y así nos alineamos con la palabra de Dios. Aquí tengo una foto bueno, hay una duda acerca de eso. Puede ser útil. Salvador, ¿tiene tu mano arriba desde lo último o? Ok, Perdón, sí, se me quedó levantar. no hay problema. Tal vez eso podría ser útil para ustedes. Si, como todos, hay momentos en que luchamos contra el enojo. Y a eso nos puede guiar. ¿Y por qué? Porque nos ayuda a alinearnos con la palabra. Y bueno, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Qué sabemos de los fariseos? Cándido. Los fariseos hacían parte de la élite que practicaba el judaísmo, de la élite religiosa judía de esa época. Eran personas con mucho conocimiento de la Biblia y de los preceptos religiosos. Sí. Y bueno, sabemos que Jesús muchas veces chocó con los fariseos. Es un grupo muy estricto, muy influyente.
ellos a veces intentaron atrapar, digo, a Jesús, porque él estaba pues amenazando su religión. Si lo que Jesús dijo fue correcto, entonces lo que ellos estaban practicando no era válido y sus obras que hicieron no valían nada. Esto es un poco acerca de los fariseos. Hasta ellos ellos tenían como más que 300 extras leyes que la Biblia no tenía, que ellos guardaron para sí mismos. Bueno, aquí dejamos la lección para dentro de 8 días, el siguiente video y el siguiente pasaje. Si hay una duda que queda de Nicodemo, porque no hablamos de él, mira que no hablamos de él y todavía tuvimos bastante de qué hablar. Entonces, si quieren quedarse y preguntar, yo estoy aquí. O cualquier otra duda que tengan. Vamos a terminar con una oración. Y vamos a orar por las cosas que mencionamos en el pregunto 4 de consolidar también. Y oremos. Dios nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por darnos tu voluntad, revelarnos tu voluntad para que sepamos lo que quieres que sabemos. Lo más importante siendo que tenemos un Salvador de nuestros pecados, que es Jesús, que tuvo celos perfectos para tu templo, para tu palabra. Y pedimos también paciencia y sabiduría para saber cuándo reaccionar fuerte, parecido a Jesús, y otras veces cuándo callarnos. Pero oramos que nos dé celos para tu palabra y que obres en nuestros corazones para que siempre creamos en Jesús como nuestro Salvador y que vivamos nuestras vidas para la gloria de Él. En su nombre oramos estas cosas. Amén. Bueno, bendiciones para ustedes. Muchas gracias por su participación, por estar aquí. Yo voy a estar aquí unos minutos hasta que quieren. Bendiciones, buenas noches, Dios los bendiga. Un abrazo. Dios los bendiga a todos. Gracias, profe. Bye, bye. Bye, Buenas bye. noches. Chao. Bye.